inversión extranjera, que es la tercera fuente, o una tercera fuente, no, es la cuarta fuente de dólares, está cero. En el primer trimestre llegaron 46 millones, el año pasado me han llegado 250 y pico, y ya no ha llegado $1, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Y otra fuente de generación de dólares son los préstamos, esa es la que puede compensar un poco, pero Bukele todavía no ha conseguido los 3.000 millones, lo que han conseguido son 1.400, eso compensaría la entrada de dólares, pero eso no quiere decir que es positivo para el pueblo, porque las exportaciones no es dinero del pueblo, es dinero de los exportadores, y es entrada de divisa al país que finalmente sirve para importar máquinas y materia prima. Como está cayendo la entrada de dólares, sobre todo por el desplome de las exportaciones y también de la remesa, por lo menos hasta mayo, y el acumulado en el semestre, hay menos dólares para importar, y por eso cuando vemos las importaciones, hay una caída enorme de las importaciones, y las importaciones son importantes. ¿Por qué son importantes importar? Porque este país no produce máquinas, no produce tractores, no produce hornos, no produce computadoras. Hay que traer máquinas de fuera para sustituir la vieja por nueva o para ampliar la capacidad productiva, la planta de una empresa. Segundo, este país no produce petróleo, no produce un montón de materia prima, tiene que traerla. Si no la trae, entonces ¿cómo hace el agro sin insumo? ¿Cómo hace la industria sin materia prima? Por ejemplo, aquí no hay ni siquiera algodón para la industria textil, hay que traerlo de fuera. Y la de bienes de consumo, que es importante porque la producción no alcanza para el consumo. Por ejemplo, de toda la roca que aquí se come, el 75% viene de fuera. Cuando terminó la guerra solo se traía un 5% de fuera, y cuando se fue arena se traía un 70 y pico, y eso no ha cambiado mucho. Del maíz, ahí ha habido avances, se traía la mitad de fuera, hoy se trae como un 20%. Del frijol se traía el 30% de fuera, hoy se trae como un 20%. Y las hortalizas, todo viene de fuera. Entonces, si eso se cae, lo que va a venir es escasez. Están trayendo empresarios vinculados al gobierno, lácteos de México y algunas cosas, pero los dólares no alcanzan. Y faltan 6 meses para terminar el año. Entonces, bueno, hablar de optimismo por una variable, porque las remesas en junio no cayeron, hay que ver su comportamiento, me parece una declaración más de tipo político. Eso debe tener como lógica que la gente vea bien a Bukele, al presidente. La economía todas las variables están en deterioro. Barraza tiene que hablar del empleo, tiene que hablar de la inversión extranjera, tiene que hablar de las exportaciones, tiene que hablar de todo eso, de la caída de la producción. Eso es lo que te expresa el funcionamiento económico de un país. No es una variable que, por cierto, también está en caída, porque las remesas han caído 8% en lo que va de año. Es el acumulado. Y hay que ver cómo va a seguir eso, ¿verdad? La situación no está bien. O sea, esa es la realidad. Y lo que me parece es que si se mantiene trancada la economía, si se aplaza la fase 2 de apertura, entonces va a caer más la actividad económica. Bueno, eso es elemental. Si la economía está cerrada, cae la actividad económica. Si la economía se abre, se produce más. El Bukele ha presentado un dilema que no existe entre economía y salud. Eso no existe, porque la salud de una gente es el pleno bienestar físico, social y mental. ¿Y qué salud mental va a tener el desempleado? Que tiene que pagar un crédito, tiene que pagar casi mantener 2 hijos. Entonces se necesitan las dos cosas, salud y que la gente tenga los recursos económicos para satisfacer sus necesidades. Si no las satisface y no come bien, entonces se va a enfermar de cualquier cosa o va a tener un problema mental. No hay dilema entre economía y salud, van de la mano. Si la economía se derrumba, no se sostiene un hospital. Si se derrumban los ingresos del gobierno, no se sostiene un hospital ni una escuela. Entonces aquí se está jugando con ideas aparentes ante la población. Lo que hay que hacer bien las cosas. Una apertura de la economía sin un plan te eleva los casos de coronavirus. Si las hace indiscriminada. Eso es así. Y ya hay países donde después de la apertura han echado un poco para atrás. Pero si las hace con planificación, conociendo la realidad de los municipios, de las regiones, entonces el daño económico es menor.
y no tiene un impacto negativo en la salud, la apertura, bien hecha, una apertura bien hecha de la economía. Hay otro sector que está también ya planteando el problema, que es el de transporte, porque está paralizado el transporte. Y aunque le dan el subsidio, los empresarios no están cobrando el servicio porque mucha gente no está, las unidades no están funcionando. Ahí va a venir una presión. Yo no sé en qué va a quedar esa parte, pero ese es un sector importante, el sector transporte. Y está paralizada la construcción también. Entonces, en realidad el cuadro económico no es bueno. Si Bukele decide aceptar el fideicomiso, eso tiene un impacto positivo porque le inyecta 600 millones a la economía, le inyecta crédito a las empresas. Ahí sí podemos ver que entonces la caída va a ser menor, siempre habrá caída. Y salva a muchas empresas por el lado del subsidio al salario. Perfecto. Haríamos un análisis no tan negativo si aprueba el fideicomiso. Y si hay una apertura bien hecha, entonces hacemos un análisis no tan negativo. De todas maneras, en el año va a haber caída en el mundo entero prácticamente, casi todas las economías. Lo que no queremos es que la caída sea de 8.6. Si es una caída de 3%, de 4%, es más manejable. El sufrimiento del pueblo es menor. Eso es lo que está en juego, ¿verdad? Siempre habrá un daño, pero puede ser mayor o menor dependiendo de la política económica y social que aplique el gobierno. Adelante, Francisco. Sí, dadas las circunstancias, ¿tú crees que pueda Bukele aprobar ese fideicomiso, dar su aprobación para que estos planes económicos se lleven a cabo, de los subsidios y de los créditos a los de cuenta propia? Y por otra parte, estás hablando de que hay 15 municipios los que tienen casos de coronavirus, un poquito más de 100 casos. El resto, no todos los municipios están que tienen contagios. Pero en este caso particular, las alcaldías bajo control del FMLN ¿tienen algún plan de reactivación económica o tienen algún plan de cuarentena focalizada? Muy bien, mira, gracias por la pregunta, Francisco. Con respecto a la primera, yo no me atrevería a dar una afirmación concluyente de si él va a aprobar o no el fideicomiso. Él podría vetarlo porque le interesa el conflicto con la Asamblea Legislativa. O sea, de antes de tomar posesión, es decirle al país que esta Asamblea Legislativa es la responsable de todos los males y que él necesita diputados en el 21. Eso lo hizo desde antes de tomar posesión, ni siquiera fue a tomar posesión a la Asamblea, sino que lo hizo en el centro de San Salvador. O sea, a él le aconsejaron, ellos tienen un plan, el equipo de gobierno. Usted tiene que decirle al país que lo peor que hay en el país es ser ese grupo de diputados y diputadas. Hasta el 21, ese es su discurso, no se salga de ahí. Entonces no tomó posesión, dio un golpe de Estado a la Asamblea el 9 de febrero, y todo lo que sabemos, los insultos y los vetos. Ha aventado 28 proyectos de ley de la Asamblea Legislativa. Es una cosa impresionante. Constitucional para que la Asamblea le diga que no y acusarla. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales 15 decretos, 13 del Ejecutivo y 2 que aprobó la Asamblea. Y de esos 2 que aprobó la Asamblea, el FMLN no votó por ninguno. Es decir, que cayeron en la ilegalidad los diputados de derecha en 2 decretos y en la ilegalidad Bukele en 13. En 13. El Frente no se dejó ir en ninguno. Bien, pero a Bukele le importa la ilegalidad, lo que necesita es instalar el conflicto. Entonces puede hacerlo, decir que él no cree en ese fideicomiso, pero el problema es cuál va a ser la explicación.
porque la variante que tiene son que incluye el sector informal de verdad y los controles. ¿Va a decirle al país que no acepta los controles? ¿Va a decirle al país que no quiere que el sector informal entre? En este momento están discutiendo eso. Él se está agarrando la cabeza porque él tiene que buscar una excusa para rechazarlo. Lo que él presentó se modificó y se le introdujeron esos dos elementos. Y a los demás le dijo, sí, así que quede, porque responde a los decretos de endeudamiento. Ahí usted se apegó, respetamos esa parte. Aquí se alejó. Entonces esto lo metemos nosotros. Bien, es difícil para él tener una excusa para vetar. Se la pueden inventar, ya vamos a ver si se la inventan. Entonces, el veto puede venir por la necesidad del conflicto y de no aparecer cediendo ante la Asamblea, como dijo una persona en uno de los comentarios, ¿verdad? No doblegarse ante la Asamblea. Tiene esas dos razones, pero tiene la dificultad de el argumento político. Vamos a ver si lo encuentra. Y lo otro es que él montó una mesa con empresarios grande de la Cámara de Comercio, mediano. Dijo que la ANE no estaba, pero en realidad la ANE está, porque la Cámara de Comercio de la ANE no está la ANE como ANE, pero la ANE es un gremio que aglutina a muchos gremios empresariales. Entonces están los gremios. Entonces está la Cámara de Comercio, está la ANE. Entonces también metió a CONAES y metió a otro. CONAES le está dando el respaldo público, que es un gremio de pequeños empresarios creado durante la guerra que estaban vinculados al PDC. Y en algunos años hicieron alianza hasta con el FMLN, hoy andan con Bukele, como un montón de gente que se pasó. Y llevan candidatos a diputados, la gente de CONAES. Ellos están ahí y están en el comité de supervisión de los fondos que estableció el decreto. Ahí están. Entonces se va a pelear con esos empresarios que le han estado dando apoyo. Tiene eso también en contra. Entonces tiene cosas a favor y en contra. Por eso no me atrevo a dar una opinión concluyente. A mí no me sorprendería nada, ni que lo apruebe ni que lo rechace. Vamos a ver los argumentos que él va a enarbolar en este caso. En el tema de las alcaldías, hay alcaldías que están haciendo un buen trabajo. Las alcaldías no tienen muchos recursos. Los recursos de las alcaldías son muy limitados. Pero con la aprobación de los 389 millones del Fondo Monetario, se destinó un 30% a las alcaldías, como establece el proyecto de endeudamiento, y el 70% para el Ejecutivo. Son un poquito más, alrededor de 100 millones para las alcaldías, y ahí se está haciendo un trabajo más o menos aceptable. Hay alcaldías del FMLN y también de Arena, por ejemplo la de Soyapango y Lopango, hay que decirlo, que tienen planes de atención a los hogares, visita a los hogares, planes de educación a los hogares, campañas educativas para evitar los contagios en las comunidades. Como dicen algunos alcaldes, el coronavirus se combate en la comunidad, no en el hospital. Entonces sí hay un trabajo bueno en algunas alcaldías del frente y en otras alcaldías también. Por cierto, la del San Salvador no la menciono dentro de esa, porque no es de la que está en esa jugada. Estos están con Bukele, el Mason. No está defendiendo exactamente el involucramiento de las alcaldías en todo esto. Bukele no coordina con alcaldías. Él no coordina. Él entiende que los alcaldes son de oposición, aunque hay unos cuantos de Gana, pero la mayoría son de Arena, del FMLN y ahí de otros partidos. Bien, ahí hay un trabajo, pero con limitaciones de recursos y sin el apoyo del Ejecutivo, de la institucionalidad pública, porque el Ministerio de Salud no está en eso, el de Agricultura no está en eso, el de Agricultura incluso distribuyó los paquetes agrícolas a través del partido Nuevas Ideas. En un local de Nuevas Ideas en Pachimalco habían paquetes agrícolas de semillas, fertilizantes, que lo denunció el alcalde del frente, que es de lo que está haciendo buen trabajo ahí en Pachimalco, y cayó preso. Entonces
En vez de involucrar a las alcaldías, involucraron a un partido. Y un partido político no puede andar distribuyendo paquetes agrícolas. Una alcaldía sí